Apliquemos lo aprendido. En esta oportunidad hablaremos de cómo plantear o cómo presentar una demanda de habeas corpus en el Perú a partir de exigencias que están en el Código Procesal Constitucional y también de las formalidades propias que se exigen en la práctica judicial. Para empezar, hay que decir que no hay una estructura realmente definida, digámoslo así, absoluta de lo que debe tener una demanda de habeas corpus. Hay abogados que proponen, digamos, poner estos elementos que vamos a trabajar a continuación de manera desordenada o uno antes del otro, el de petitorio antes del fundamentos de hecho. Depende mucho del tipo de caso que estemos trabajando, ¿no? Pero lo cierto es que siempre se exige de parte de los magistrados, sobre todo a la hora de verificar los requisitos de procedibilidad de la demanda, que se cumplan los siguientes supuestos. En principio, la identificación del demandante, que tiene que ver con el nombre de la persona que está presentando la demanda, su DNI, su dirección domiciliaria, el domicilio procesal, que tiene que ver a dónde se va a notificar la respuesta del órgano judicial sobre la demanda o cualquier acto procesal que esté en el marco del proceso, y también, si es el caso, también la casilla del Colegio de Abogados de Lima, donde el cual también se ha registrado el caso o el abogado que ha suscrito la demanda. También una segunda parte importante en la demanda de habeas corpus es el petitorio, que tiene que ver con la presentación objetiva de qué se está presentando, qué se está solicitando al juez penal. A veces los abogados tenemos ciertas prácticas respecto al petitorio que no distan mucho de lo coherente, y hay que ser muy importante en esto de definir concretamente en la demanda que se está solicitando. Por ejemplo, le ponemos ahí un ejemplo claro de un petitorio en ese sentido. Se solicita, por ejemplo, un habeas corpus, específicamente que actualmente una persona se encuentra privada de la libertad por la comisión de un delito y éste ha sido absuelto, y solicita directamente al juez que ordene su libertad inmediata. Entonces, en el petitorio se observa cuál es el problema jurídico y la cuestión que se está solicitando por medio del habeas corpus y quién es el beneficiario como quién es el demandante de la demanda de habeas corpus. Los fundamentos de hecho tienen que ver con la descripción detallada, cronológica y ordenada de los hechos que fundamentan la demanda. Y es importante que la descripción sea coherente y esté sustentada también en la realidad, que no sea una interpretación de los hechos propiamente dichos, sino que se presente ordenadamente y sugestivamente también la presentación de los hechos que sustentan la demanda de habeas corpus. En el caso concreto vimos, por ejemplo, que se hace una descripción cronológica del momento que se detiene a la persona hasta el momento que fue procesada y finalmente el momento que fue absuelta por el juez. Y el hecho central, digamos, de esta discusión es que pese a que fue absuelta, el INPE no ha ordenado su libertad. Entonces, el problema radica en esto, ¿no? Que el juez penal, por medio de este proceso de habeas corpus, ordene que se dé la inmediata libertad. Pero para describir esto, se ha hecho, digamos en el ejemplo que estamos presentando, una descripción ordenada en momentos de manera cronológica. Es lo que se sugiere siempre en la fundamentación de hechos, y sobre todo que esta descripción cronológica tenga las fechas y las personas que son los responsables de la violación o amenaza de derechos o de derecho vinculado a la libertad personal del demandante. Ya en un cuarto momento estamos hablando ya de los fundamentos de derecho, que tienen que ver con aquellos leyes, primero empezando por la Constitución, la jurisprudencia o leyes que fundamenten la demanda. La idea es presentar argumentos jurídicos. Ahora bien, en el ejemplo que estamos planteando, se describe cuáles son los derechos que están en cuestión vulnerados. Se ponen también algunas leyes que hablan sobre este tema y es posible también presentar jurisprudencia. Es importante también en esa óptica también la posibilidad de presentar jurisprudencia. Pero la intención no es hacer un detalle específico de las normas, haciendo un copy y pega de lo que dice la ley o la Constitución, sino también desarrollar argumentos jurídicos. Ese también es parte del propósito de la fundamentación jurídica,
no solamente centrarnos en una descripción de leyes, insisto, o de jurisprudencia o de los artículos de la Constitución, sino hacer un desarrollo argumentativo de por qué esa base legal es usada en el caso concreto. En un quinto momento también tiene que ver con los medios probatorios. Recordemos que en el proceso de habeas corpus no hay una etapa probatoria, pero siempre se exige que también en la demanda se presenten algunos medios probatorios. En el caso que estamos presentando como ejemplo, sería útil que se presente la sentencia judicial que absuelve al acusado, o al procesado, mejor dicho, el mérito de la orden de prisión preventiva, también del acusado, entre otros material probatorio que puede fundamentar el hecho de la violación o la amenaza de la libertad personal como consecuencia de la negativa de darle libertad a esa persona. Cierre, solicitud y fines. En esta última etapa estamos hablando, es el cierre del escrito de demanda, donde casualmente se pone o se ratifica el petitorio de la óptica, pero con una óptica diferente. Solicitamos que se declare fundada la demanda. Somos demandantes y el propósito, obviamente, de nuestra demanda de habeas corpus es que se declare fundada la demanda y que ésta sea consecuente con la libertad personal de la persona que demanda. Pero también en esa etapa final también se suele poner bajo modo de otros y digo, usualmente es la nomenclatura que se usa en las demandas, algunos aspectos adicionales que se están presentando con la demanda, o solicitudes también que se pueden adicionar a la demanda. Por ejemplo, en el ejemplo que planteamos, solicito que una vez concluido el proceso de presentación de habeas corpus se disponga a abrir el correspondiente instrucción contra los responsables. Se dispone también, se solicita al juez que notifique al Ministerio Público para abrir una instrucción contra los responsables de la privación de la libertad personal, que es una consecuencia también accesoria de darle la libertad a una persona como consecuencia de una detención arbitraria. Y finalmente, que es algo muy importante, es la firma del demandante. Recordemos que en el caso de habeas corpus, siendo un proceso judicial de tutela urgente, no requerimos necesariamente la firma de un abogado. Eso es importante saberlo, porque es un proceso de tutela urgente, de tal manera que el formalismo de una firma de un abogado no es necesario para que se admita trámite a la demanda. Es una cosa que se está dispuesta en el Código Procesal Constitucional y también ha sido aceptada por la jurisprudencia respecto a las características de tutela urgente de este proceso constitucional. Conclusiones. Podremos abordar las tres conclusiones de este proceso respecto a la presentación de la demanda. Primero, que la demanda de habeas corpus, al ser un proceso de tutela urgente de libertad personal, tiene menores exigencias de formalidades en relación con otros procesos constitucionales, como el hecho de no tener la posibilidad de firma de abogado, se puede presentar sin firma de abogado, el no pago de tasas judiciales, ¿no? Y sobre todo la exigencia de un trámite con tiempo, un trámite rápido, que digamos, requiere este proceso de tutela urgente. Un segundo aspecto, una segunda conclusión, es que la presentación de la demanda debe definir sobre todo, creo yo, los hechos ordenada y concretamente que se plantean al juez. Muchas veces los abogados tenemos a querer o la intención de querer presentar alegorías jurídicas en la fundamentación jurídica y demostrarle al juez que de repente se conoce más en la demanda, más que el propio juez. Y la óptica de la demanda, cualquier demanda constitucional no es esa, sino es describir ordenadamente los hechos que fundamentan mi demanda, porque a veces también el juez ya conoce el derecho aplicable, de forma tal que lo que interesa al juez también es la descripción de los hechos y describir si esos hechos representan violaciones o amenazas a la libertad personal de la persona que se encuentra vulnerada en sus derechos fundamentales. Y finalmente, si bien el proceso de habeas corpus carece de una sanción probatoria, es necesario presentar algunos medios probatorios que demuestren la violación o amenaza en la libertad personal de la persona que es objeto de la demanda. Eso es muy importante. No hay sanción probatoria, ciertamente, no hay una etapa de actuación de pruebas, pero se tiene que dar certeza al juez que recibe la demanda que existe una situación de violación o amenaza. Y eso no solamente basta con enunciarlo, sino también demostrar o dar indicios de que existe esa violación o amenaza de la libertad personal de la persona. Muchas gracias.